Hola, queridos amigos, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa No tengas miedo. Y continuando con nuestros programas sobre Garabandal, hoy vamos a hablar de algo muy importante y es sobre el aspecto psicológico de las videntes de Garabandal. Nos acompañan, ya saben, mi esposo Santiago Rospide y como invitada tenemos nada más y nada menos que a la doctora Elsa Martí Barcelo, médico de familia, psicoterapeuta. Gracias, Elsa, por estar aquí en No Tengas Miedo. Hola, buenas tardes, Santiago, Ana Beatriz, un placer estar en vuestro programa y nada, y encantada de poder hablar con vosotros de un tema tan apasionante como es Garabandal. Muy bien. Bueno, ¿te parece entonces si iniciamos de una vez nuestro programa? Claro que Muy sí. bien. Antes que todo, Elsa, como médico de familia, psicoterapeuta, ¿cómo empiezas tú a meterte en este camino de investigación sobre las apariciones de Garabandal? ¿Nos puedes comentar? Sí, claro. Bueno, yo llego a Garabandal de manos de un libro que se llama Los últimos tiempos, que escribió José María Zabala, que yo creo que lo conocéis, que es paciente y amigo, ¿no? Entonces, bueno, llega a mis manos ese libro y me encuentro, me lo recomiendan, que lo lea, y efectivamente cojo el COVID y lo leo. Y me sorprende ver cómo José María ha escrito sobre una vidente que refiere haber visto a la Virgen en los años 61, 65 en España. A mí, en principio, este libro me sorprende porque yo no había oído nunca hablar de Garabandal de pequeña. O sea, nosotros hemos ido en casa, yo he nacido, he crecido en una cultura religiosa, pero hemos sido más de Fátima. Pero de Garabandal no habíamos oído hablar. Y entonces, efectivamente, yo me leo este libro y leo las declaraciones de Jacinta, una de las videntes. Entonces, la verdad es que el libro, te tengo que decir que me impactó, despertó mi curiosidad. Dije, bueno, esto es verdad, no es verdad. O sea, me entraron un poco de dudas. Entonces digo, no hay nada como estudiar las cosas, investigarlas, porque no se puede creer lo que tú no conoces, esa frase que repetimos tanto en nuestros encuentros. Y entonces me di cuenta, cuando estaba investigando Garabandal, que Garabandal va unido a una emoción muy importante para el ser humano, que es la emoción del amor. O sea, esa emoción capaz de mover comportamientos, despertar ganas de hacer, y eso es lo que me pasó a mí porque descubrí a una madre que se aparece para ayudarnos a conseguir ese destino que todos queremos llegar. Entonces yo descubrí Garabandal y descubrí otra vez esa figura que yo tanto había venerado de pequeña, que era la Santísima Virgen. Entonces Garabandal para mí lo considero que es amor incondicional, un amor bidireccional, tanto de madre a hijos como de hijos a madre. O sea, ella nos vino a dar amor y nosotros ahora se lo devolvemos. Entonces yo creo que Garabandal es eso. Entonces esa emoción fue lo que despertó en mí empezar a querer saber más de Garabandal. Entonces llego a Garabandal con eso. Y entonces, ¿qué me planteo? Yo me planteo si los éxtasis, yo intento racionalizar unos éxtasis desde el conocimiento y la experiencia. Yo soy médico de familia, yo me he formado en psicoanálisis, entonces intento como diluciar si eso realmente es una cosa fingida o no es fingida. Entonces, ¿en qué me baso? Me baso en lo que he visto, en lo que he leído y en lo que he escuchado, en esas tres cosas. Entonces, empiezo a hacer como un trabajo de investigación. Un poco lo que hablaba con Santiago, ¿te acuerdas? Que comentábamos, me gustó mucho el primer libro que yo leí, es Me fui deprisa a la montaña, del padre García Pesquera. Ese libro me enganchó bárbaramente, hasta el punto que tengo todas las ediciones del mercado. Todas las ediciones de ese libro las tengo. Entonces yo a partir de ahí empecé a confiar en lo que otros habían visto. Porque claro, eh, ahora mismo, ¿qué tenemos? Tenemos documentales, tenemos libros
y tenemos la experiencia de lo que otros han vivido. Pero es que esto no lo han vivido uno, ni dos, ni tres, esto lo ha vivido mucha gente. Y yo me he dado cuenta que con todas las personas que hablo, repiten las mismas cosas. Entonces, ¿yo qué he estudiado? Hombre, pues yo he estudiado principalmente los informes de mis compañeros. Hombre, porque es lo que me va a dar a mí credibilidad. Entonces yo me he estado estudiando los informes del doctor Puncernau, neuropsiquiatra de la época muy conocido, del doctor San Juan Nadal, del doctor Celestino Ortiz, pediatra, del doctor Félix Gallego. También me he mirado otros informes de otros médicos que no apoyaban tanto las apariciones, como el doctor Piñal, anestesista, o el doctor Gullón, médico de familia, como si dijéramos, de Puerto Nansa. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que algunos de mis compañeros decían que esto era un cuadro de psicosis colectiva, como decía el doctor Luis Morales, o un cuadro de narcolepsia, o un cuadro de epilepsia, como decía el doctor Gullón, yo en eso no estoy de acuerdo. O sea, yo, después de haber visto lo que he visto, tengo muy claro que los éxtasis de estas niñas son, como decía el doctor Puncernau, hechos inexplicables para la ciencia. O sea, no hay ninguna patología psicológica que defina a estas niñas. Además, hay una cosa muy importante que me vais a entender. Si estas niñas hubieran tenido rasgos psicológicos patológicos, los hubieran tenido dentro y fuera de los éxtasis. Pero es que estas niñas fuera de los éxtasis eran unas niñas normales. O sea, niñas juguetonas, alegres, generosas, trabajadoras, muy religiosas. Entonces, eran unas niñas felices. O sea, nunca mejor dicho ese refrán de que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Eran unas niñas que vivían en una aldea aislada del mundo, que no había internet, que tenían 11 y 12 años, con un perfil psicológico más bajito, porque, hombre, le faltaban estímulos, formación, todo esto. Entonces, a mí me sorprendía que unas niñas de este aspecto psicológico fueran capaces de montar una farsa de este tamaño. O sea, es que no son capaces de organizar todo esto. Entonces, yo empecé a estudiar los éxtasis, entonces empecé a ver el comportamiento fuera y dentro de los éxtasis. Fuera de los éxtasis, pues como he comentado, eran niñas muy normales. Mis compañeros se desplazaron allí, el doctor Puncernau estuvo 14 días, el doctor Celestino Ortiz 50, entonces estudiaron la forma de ser y de comportarse en lo que era su vida diaria normal, o sea, el comportamiento que tenían hacia la gente, hacia la escuela, cuando iban a trabajar. Entonces, eran niñas muy normales, pero efectivamente, en los éxtasis, estas niñas abandonaban el mundo terrenal y se metían en el sobrenatural. Y ahí es donde empiezo yo a ver que todos los signos clínicos son inexplicables. O sea, por ejemplo, os pongo un ejemplo. Había una pérdida de sensibilidad totalmente. O sea, estas niñas las pinchaban, incluso las quemaban con cigarrillos y no sentían. Eso te cuesta, o sea, tú intenta pinchar a alguien y que no se queje. Luego las ponían focos en los ojos y no cerraban los ojos, no parpadeaban. Entonces, esos son signos que en personas normales no son normales, ¿sabes? O sea, solamente pueden ser anormales si están en un estado sobrenatural, fuera, en un mundo espiritual. Luego eran niñas que cambiaban totalmente de peso, que las intentaban mover y no podían. Pero curiosamente, entre ellas sí que se levantaban unas a otras con mucha ligereza. O sea, por ejemplo, unas querían dar un beso a la Virgen y se levantaban entre todas, la levantaban como si fueran plumas. Y en cambio, los chicos fornidos de Garabandal no podían con ellas. Y luego lo que te impresionaba es que estas niñas se quedaban como estatuas de cera. O sea, se transformaban totalmente con una espasticidad seria y luego el aspecto le cambiaba, que mira, lo cuenta muy bien Román, testigo de las apariciones, que dicen que las niñas tenían una belleza especial. Entonces, eso en cuanto a los signos clínicos, pero luego me llama la atención los comportamientos, o sea, lo que llamamos nosotros las marchas estáticas.
O sea, vosotros sabéis que en Garabandal la Virgen les hacía 3 llamadas, ¿no? Entonces las niñas lo trasladaban como una alegría que sentían dentro. Entonces una te decía que era una alegría pequeñita, la segunda llamada una alegría mayor y luego la otra inmensa. Jacinta lo contaba como la primera llamada ven, la segunda corre y la tercera corre, corre, corre. Bueno, pues cuando eso sucedía, las niñas salían desde los destinos diferentes, desde sus casas, se agarraban unas a otras y empezaban con unas marchas estáticas, caminando hacia adelante y hacia atrás por suelos intransitables. O sea, caminaban con el cuello totalmente flexionado, mirando al cielo, en la oscuridad, porque la mayoría de los éxtasis eran por la noche, porque decía la Virgen que era cuando más se pecaba, curioso, y entonces los éxtasis eran por las noches. Entonces, ¿cómo es posible que estas niñas circularan a velocidad con el cuello flexionado mirando al cielo y sin ver? Y luego hay otra cosa que me llama mucho, yo os digo como médico, lo que me ha llamado la atención. Me llama la atención que estas niñas caían bruscamente de rodillas sobre suelos pedregosos. Pero cuando tú te caes sobre un suelo pedregoso, siempre hay gestos de dolor. Estas niñas no trasladaban un gesto de dolor. La caída era fulminante, no hacía ninguna expresión su cara de dolor y luego lo alucinante es que se levantaban y no tenían rasguños. Y luego, lo que más me impresiona, porque hombre, eso es un tema que los psicoterapeutas manejamos mucho, yo digo que la cara es el reflejo del alma, ¿vale? Entonces, yo tengo muy claro que a mí me llamó mucho la atención el sincronismo de los movimientos y cómo la mímica emocional. O sea, os pongo un ejemplo. Estas niñas, cuando se metían en el trance, ellas ya no veían nada de lo que les rodeaba. Ellas tenían la mirada fija en un punto que se supone que era la visión. No se miraban unas a otras, estaban fijos en la visión. Y estando fijos en la visión, era curioso porque toda la mímica de las caras era igual. Se santiguaban a la vez, sonreían a la vez, el gesto de tristeza era a la vez. Entonces, todo eso a mí me hizo sospechar que efectivamente que estos éxtasis no se podían explicar como causa natural. Y luego me llamaba mucho la atención los comportamientos que tuvieron con respecto a los demás, en el sentido de que, vamos a ver, eran niñas capaces de reconocer eh, personas, sacerdotes, vestidos de civil. Hubo una época que en España no dejaban subir, los sacerdotes iban vestidos de civil, pues ellas tenían la capacidad de reconocerlo. Luego daban objetos a besar a la Virgen. Oye, tenían las manos llenas de rosarios, de medallas. Las niñas lo deshacían con una facilidad impresionante, mirando al cielo y se le devolvían a cada uno lo suyo. Luego tenían introspección de conciencia. O sea, está descrito cómo estas niñas serán capaces de dar detalles a las personas de su vida que nadie conocían. Tenemos un caso, a mí me gustó mucho el caso del padre Andreu, del hermano de Luis, porque él contaba que el día del 18 de octubre del 61, cuando él bajaba de que había dado la Virgen el primer mensaje, bajaba un poco desanimado, decepcionado. O sea, el mensaje, pues hombre, ellos esperaban que iba a ser algo grandioso y resulta que al final fue muy simple, pero muy instructivo. O sea, yo creo que muy claro. Entonces, curiosamente, bajó desanimado al pueblo. Y entonces Mariloli le dijo, padre, Conchita quiere hablar con usted. Y él se acercó a Conchita y Conchita le dijo, ¿estás triste o alegre? Porque la Virgen me dice que no te desanimes. O sea, eran capaces de ver el estado emocional del otro. Entonces, a mí todo esto me llamaba mucho la atención. Y luego igual, Santiago y Ana, que me fijo en el perfil psicológico de las niñas, también me fijo en el perfil psicológico de los que nos han transmitido las historias. Claro. O sea, me refiero a
a los peregrinos, a los sacerdotes que lo vieron, a los médicos. Claro, y estas personas psicológicamente eran personas muy estables, personas que ocupaban, por ejemplo, dentro de los sacerdotes, eran jerarquía, ocupaban puestos en la jerarquía eclesiástica, eran sacerdotes, como digo yo, de a pie. Oye, teníamos a un padre, a Valentín Marichalar, que yo considero que era un hombre, un párroco de pueblo, pero era un hombre muy centrado. Él, en cuanto pasaron las apariciones, lo primero que quiso es irlo a contar a Santander. Luego, los padres Andreu. Luego, el padre Lucio Rodrigo, de la Universidad de Comillas. El padre García Nieto. El padre Morelos. El padre Benac. El padre Lafiner. Es que es que ha habido tantos sacerdotes. Entonces, ¿qué pasa? Que toda la gente que vio esto estaba mal psicológicamente. O sea, es imposible negar los hechos de Garabandal. O sea, Garabandal es una realidad que no se puede explicar como causa natural. Esto no es un juego de niñas, esto no es una psicosis colectiva. Nos guste o no, esto es un fenómeno sobrenatural. La Virgen decidió elegir Garabandal y eligió a estas niñas como instrumentos para difundir un mensaje de esperanza y salvación, que en definitiva es lo que está haciendo nuestra iniciativa, Ana, Santiago, lo que estamos haciendo nosotros. De hecho, Elsa, fueron tantas los hechos místicos, las situaciones, las actividades, que hay muchas cosas que todavía no se saben y sin embargo en ningún momento las niñas fingieron y ellas siguieron teniendo su vida normal, natural, hasta el momento que tenían estos llamados. O sea, es una cosa realmente extraordinaria, ¿no? Sobrenatural, como decías vos. Es una cosa extraordinaria porque, fijaros, había del orden de 2 y 3 éxtasis al día. Los éxtasis duraban de media hora a horas. Estas niñas se metían en el éxtasis, volvían del éxtasis y resulta que no se sentían cansadas, volvían a sus quehaceres, al campo, a la escuela, o sea, volvían como si no hubiera pasado nada. O sea, ellas se signaban como les enseñó la Virgen y volvían a su vida normal. O sea, tenían resistencia a la fatiga. A mí eso me llama la atención. Y luego hay un hecho, eso que dice Santiago, que por ejemplo, cuando en las marchas estáticas le tomaban las pulsaciones a las niñas, eran unas pulsaciones normales. Claro. Entonces, vamos a ver, es que... esfuerzo. O sea, y es cuando caían de rodillas en las piedras, que uno siempre en el campo ve que los cantos rodados son mucho más filosos. A veces una piedra en una rodilla cuando está en medio del campo, nada, no sentían nada ella. Es que eso es imposible de simular. ¿Tú crees que una persona que se caiga sobre una piedra, el gesto de dolor no le sale solo en la cara? Es imposible. Y quedaban impasibles y estaban tiempos prolongados y no tenían ningún dolor, ninguna molestia, ni inquietud, nada. Y luego, mira, hay un hecho que os quiero comentar que a mí me llama mucho la atención también. Eran unas niñas que pedían que hubiese un milagro. Conchita todo el rato le pedía a la Virgen un milagro. Si estas niñas hubieran fingido, no hubieran sido tan tontas de meterse en un callejón sin salida. Ellas lo decían porque sabían que iba a haber el milagruco. Así es. Elsa, te hago una pregunta. Varias personas comentan y dicen que las videntes negaron lo que ocurrió en Garabandal. Muy bien, según lo que hemos visto, y no sé en tu investigación que has venido realizando sobre ellas, se dice que obviamente las personas que las cuestionaban, que las metían en aquel interrogatorio, era como si las obligaran a decir que todo fue mentira. O sea, en una parte encontré, no me acuerdo específicamente en qué libro, pero decía que las tenían hasta 6 horas metidas, encerradas, diciéndoles, pero sí, esto fue cierto. Entonces yo me pongo a pensar, y tú como médico psicoterapeuta, a veces me pasa hasta con mis sobrinitos, les pregunto algo, ¿hicieron esto? Ellos, no, tía, no lo hice, pero seguro que no. Y les digo, pero seguro que no, y en un momento ya se salen
Ya Claro, se enojan y me dicen, ay, está bien, tía, si quiere creer que lo hicimos, pues créalo, Ana, pues, ¿qué más? O sea, Ana, lo explicas fenomenal con el caso de tu sobrino. O sea, yo las negaciones las defendí en el Ateneo de Santander. Las defendí como mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa para soportar lo que estaban viviendo. Efectivamente, yo creo que estas niñas hubo un momento que se sintieron acosadas. Acosadas por personas que ellas respetaban, admiraban y querían que las creyesen. Entonces, se sintieron acosadas. Entonces, yo creo que las negaciones fue como si dijéramos como si dijéramos una salida a una situación que era pensar. insoportable. Sí. Y luego, ojo, las negaciones son la disculpa para muchos para no creer, pero en cambio a todos los que estamos en la iniciativa es acrecienta la profecía de lo que dijo la Virgen. Llegaré un momento que me negaréis, cosa que las niñas no entendían y se cumplió, y que llegará un momento que todo el pueblo se enfrentará, que todos discutiréis, y ha pasado, ¿sabes? Entonces, las negaciones es la primera profecía que se cumple de la Santísima Virgen del Carmen. Así es, así es. Y es una de las apariciones que tienen más, como siempre lo hemos dicho, más aspectos de este tipo sobrenaturales que de hecho están grabados. O sea, es que quien no lo crea basta con buscar videos de 1960 para encontrar lo que allí ocurría. O sea, eso no pasa con ninguna otra aparición, ¿no? Mira, hay del orden de más de 2000 manifestaciones, pero además no en un solo lugar, sino por todo el pueblo, en Los Pinos, en La Calleja, en sus casas. O sea, es que ha sido impresionante. O sea, yo para mí sí que son unas manifestaciones. Vamos a ver, yo soy una enamorada de Garabandal, soy una enamorada porque yo me he reconvertido allí. Yo he vuelto a recuperar pues aquello que tanto me ilusionaba de pequeña. Pero te diré que he ido mucho a Fátima porque yo soy muy de Fátima también. Pero lo que yo he sentido en Garabandal, de verdad que no lo había sentido nunca. O sea, Garabandal te atrapa porque la Virgen sigue allí. O sea, igual que estuvo, se manifestó más de 2000 veces, yo creo que la Virgen sigue derramando gracias allí. O sea, todos los peregrinos que vamos, si realmente le pedimos fe, la fe nos la va a dar. Entonces yo creo que la Virgen está derramando muchas gracias en Garabandal. Así es. Y cuántos milagros, ¿no? Que por ahí no están constatados oficialmente, pero cuánta gente ha Sí, recibido sí. cosas milagrosas, curaciones, infinidad de eso, sí. Mira, yo creo que mucha gente ha recibido muchas gracias y Gracias. también ha habido curaciones. Lo que pasa, Santiago y Ana, que la gente es muy temerosa de hablar. Sí. Así. Tienen miedo a que le digan que está loca, que se imagina las cosas y tal. Yo espero algún día poder documentar un caso que a mí me enamora, que es el caso de Menchu Mendiolea, la mujer de un compañero mío ginecólogo que tuvo una curación en Garabandal. Si Dios quiere, espero algún día poder documentar ese milagro, que para mí es el gran milagro de Garabandal. Como decía Josefa Gallego, una de las señoras que más ha estudiado Garabandal, hablando con un familiar suyo, me decía, tú eres como mi madre, consideras que el gran milagro de Garabandal es el de Menchu Mendiolea. Algún día, Santiago y Ana, documentaré ese milagro, algún día. Sí. Elsa, y bueno, ya por último, ¿nos puedes hablar de este congreso tan maravilloso que vamos a tener por primera vez en Garabandal? Bueno, Nosotros estamos felices porque, bueno, realmente en menos de 20 días se llenaron los cupos que nosotros teníamos para viajar. Tenemos personas que van, un grupo grande de Argentina, de México, de Estados Unidos, de Japón, imagínate. Así que es un grupo qué maravilloso bárbaro. que bendito sea Dios, Bueno, ayudaste para separar pues, pues los 30. la verdad es que el congreso que vamos a hacer, porque ahí os incluyo, es un congreso que realmente va a ser emocionante. Yo os digo una cosa, yo estoy prácticamente durmiendo poquísimo, porque es que estoy tan emocionada que no puedo dormir. Y eso que falta. Pero sobre todo, pero sobre todo estoy emocionada porque nos ha unido a gente buenísima. Nos ha unido a vosotros, a Colombia, a Argentina, a México, a Perú, a Estados Unidos. El sábado se une Puerto Rico, que también es otra noticia, ¿sabes?
Entonces, que estemos todos unidos bajo la bandera del cielo, difundiendo estas apariciones, me parece precioso. Y luego, con respecto al Congreso, yo creo que el Congreso tiene que cumplir dos objetivos. Uno, reconocer a nuestra Madre, porque Garabandal es la Virgen y sus mensajes, que es lo que nosotros difundimos. ¿Qué tenemos que hacer para llegar al cielo? Lo contamos en todos los encuentros. Y otro, homenajear al pueblo de San Sebastián de Garabandal. Nosotros hemos ido por toda España presentando esta iniciativa, pero nos faltaba Garabandal, porque Garabandal fue en el año 61 un pueblo muy generoso. O sea, yo creo que por eso la Virgen lo eligió, era muy católico, muy religioso, muy bueno. Y la verdad es que los invadimos, o sea, los peregrinos los invadimos. No había intimidad, nos metíamos en sus casas, en sus cocinas, y ellos nos dieron todo lo que tenían. Solamente por eso yo creo que este congreso lo ha puesto la Virgen en Garabandal. Yo creo que la Virgen quiere que recordemos a todas estas personas que fueron fieles a ella. Y ahora nos toca a nosotros, porque como digo yo, a nosotros nos mueve el amor a la Virgen. Esta iniciativa es una iniciativa de amor a la Virgen. Entonces, todos los que estamos en ella vamos a Garabandal para demostrar que Garabandal está vivo, que no está muerto y que la Virgen, que la Santísima Virgen del Carmen de Garabandal está presente y es muy importante para todos nosotros. Así es, o sea, es increíble, ¿no? Pero bueno, pasaron tantos años, pero capaz no, como la Virgen es así, preparó este terreno, este tiempo para que justamente se diera a conocer toda su presencia maternal, el pueblo de San Sebastián de Garabandal, y bueno, este es el momento, no solo para España, sino para todas estas otras patrias que también quieren visitar a la Virgen. Es que ya, Santiago, es que ya no es España, es que ya somos todos. O sea, yo estoy emocionada de estar en esta iniciativa con vosotros, con Perú, con México. Es que ya somos todos, es que esta iniciativa es mundial y ya no lo va a parar nadie, porque es la hora de los laicos. Exacto. Es la hora de los laicos. O sea, independientemente de que estas apariciones todavía sigan en estudio a nivel de la Iglesia, nosotros a los laicos nos hace sentir bien. Y yo creo que cuando algo te hace sentir bien, hay que compartirlo. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Elsa, por estar en No Tengas Miedo. ¿Quieres dar algún mensaje para cerrar este espacio? Yo el mensaje que voy a dar es que no tengo miedo, que yo me defino como un médico católico, enamorada de la Virgen y que estoy encantada de estar con personas como vosotros. Solamente por eso me ha merecido la pena. Pues nosotros tampoco tenemos miedo, así que ya somos tres y muchos más. Tu mensaje. Bueno, el mensaje es ese, justamente, que estamos preparándonos para visitar a la Virgen allá en Garabandal y bueno, como decías hace un ratito, es impresionante que en tan poco tiempo se hayan anotado tanta gente como para poder concretar esta iniciativa y esta gracia de poder llegar allá, a la tierra de la Virgen. Claro que sí. Y bueno, yo también me ha dicho un pajarito que vas a hacer una intervención, una conferencia, y yo la aviso y yo la espero con mucha ilusión. Bueno, muchas Santiago. Muchas gracias. Bien. Sí, bueno, pues también a todos muchas gracias y les pedimos sus oraciones también, sus oraciones especialmente por esta aparición en Garabandal. Sabemos que son muchos los milagros que han ocurrido allí en Garabandal, así que bueno, esta es una linda oportunidad para empezar a recolectar todos estos testimonios, así que sé que de las personas que nos ven, hay muchas personas que han estado en Garabandal, que han viajado con nosotros en peregrinación a Garabandal. Si ustedes han sentido algo especial allí en Garabandal, los invitamos a que nos escriban su testimonio al correo por ahora notengasmiedo@gmail.com y si quieres también el sal de iniciativa. Sí, no, bueno, que te escriban a ti por llevar Colombia y Argentina para repartirnos.
pero luego nosotros estamos en contacto. Entonces, si luego nos quieren dar sus testimonios, pues Pero estaremos encantados. se canalizan, pero todos van dirigidos hacia ti, que eres la experta en análisis psicológico y de todo, así que qué mejor filtro que tú. Muchísimas gracias, Elsa. Muchísimas gracias a vosotros y buenos días, Argentina. Bueno, Bueno, gracias. Dios los Saludos bendiga, grandes. la Gracias, vida los Elsa. acompañe.